Buenos días, colegas. 23 de agosto de 2025, vamos a iniciar el Seminario Permanente de Innovación Didáctica en su semestre 25-1. Creo que ya es como el 4 y 5 añitos. Llevamos ya 4 añitos, Charito. Ya 4 añitos, ¿verdad? Ya un ratito. Pues a ver, que se nos haga costumbre cada semestre. Vamos a intentarlo. Pues muchas gracias a todas y a todos por andar por aquí. Nos da mucho gusto este, reencontrarnos de forma virtual con algunos, con otros se empiezan a sumar y por ahí veo caras nuevas, otras no tanto, otras que nos vemos en los pasillos y eso nos da muchísimo gusto. Claudia, buenos días, gracias de las que ha estado desde el inicio. Bueno, vamos a iniciar nuestro seminario permanente de innovación didáctica. Los semestres anteriores hemos abordado la inteligencia artificial un poquito, sí, mucho desde el uso, desde la parte técnica y también, y estos seminarios, este año que hemos estado trabajando con la inteligencia artificial generativa, pues nos ha orillado a entender esta parte de la ética y en ese sentido, cuando nos sentamos a planear Charito y su servidor lo que íbamos a abordar a lo largo de este 25-1, dijimos pues es que la cuestión de la ética es importante, es necesaria en hoy día, con la introducción de la inteligencia artificial más que nunca, ¿no? Entonces nos acercamos a una serie de expertos que por ahí también, por fortuna, ahí los veo como participantes. Les agradecemos mucho que anden por aquí. Y hoy tenemos nuestro primer acercamiento, es el doctor Arturo Torres Barreto, quien nos va a hablar de fundamentos de ética. Me voy a permitir leer su semblanza académica, muchos ya los conocemos aquí de la facultad, pero para quien no, leo su semblanza académica del doctor Arturo Torres. Él es licenciado en Historia por nuestra Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en aquel entonces en Acatlán. Es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, eh, especialidad en Educación a Distancia y Adultos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Tiene el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de doctorado en Historia del UNAM. Esto fue en el 2007, 44 años de servicio académico en nuestra universidad. El doctor es profesor de carrera titular C, tiempo completo definitivo. Imparte las asignaturas de Política Educativa de México, educación cultural, multicultural, perdón, hermenéutica pedagógica, estudios monográficos clásicos de la pedagogía mexicana, investigación educativa 1 y 2 en la licenciatura de pedagogía y pues también el seminario de instituciones de México contemporáneo en la licenciatura de historia. Seminario de configuración del sistema educativo nacional, seminario sobre nacionalismo y educación y sobre educación y valores en el posgrado de pedagogía de la UNAM, corresponsable de los seminarios Identidades, Multiculturalismo y Educación, PAPIME, y Educación, Identidades e Interculturalidades, otro PAPIME, también tuvo a su cargo. Miembro de los seminarios Política y Valores en las Relaciones Interculturales, un PAPIT, e investigación sobre la identidad universitaria. Coordinador del Seminario Hermenéutica y Pedagogía, representante de profesores del posgrado en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en el periodo 16-20 y participación en varios congresos nacionales e internacionales. Ha publicado muchas obras, el querido doctor, y por eso queríamos arrancarnos con él, porque, pues, como sabrán, le sabe un poquito, un muchito a esto de la ética y lo hablábamos con él, le decíamos, profe, queremos que nos des como esta parte contextual, los fundamentos de la ética para podernos arrancar. Antes de darle ya la palabra al doctor Arturo, les comento un poquito la dinámica, escucharemos las palabras del doctor Arturo. Si existe algún comentario, pueden ponerlo en el chat, ya sea Charo o yo, los leeremos. Y si también pueden levantar su manita, su mano virtual para poder hacer alguna participación o al final de
de lo que nos venga a comentar el doctor Arturo, pues podemos conversar con él y con los demás colegas. Doctor Arturo, bienvenido. Muchas gracias por Gracias. darnos esta plática. Sí, gracias por la presentación. Y pues, en primera instancia, me gustaría comentar o quiero comentar que si bien mi formación no está dada fundamentalmente en la filosofía, pues ya desde hace algunas décadas tengo para mí la filosofía como un hobby. Y pues bueno, yo llegué a la FES Acatlán pensando en que pudiera cursar la licenciatura en humanidades, cuando estaba de moda la intención de reunir en una licenciatura la filosofía, la historia, la literatura, la lingüística. Pero pues esas intenciones multidisciplinarias con las que nacieron las entonces Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales se desvanecieron, y para la década de a fines de los 80s, en los 90s, pues se volvió a la idea que yo llamo de Tintán, cada chango a su mecate. Es decir, desaparecieron los troncos comunes, desapareció la perspectiva de reunir las humanidades para conformar pues lo que se conoce como la multidisciplinariedad e incluso interdisciplinariedad de origen. Bueno, pues esa ha sido mi pretensión. No sé si la he conseguido, pero bueno, siempre he intentado ensamblar las humanidades. Bien, ahora les voy a compartir unas diapositivas en las que trato de englobar desde la perspectiva de la sistematicidad filosófica y desde la historia algunas de las nociones y conceptos más importantes de la ética. Me da la impresión en muchas ocasiones que cuando nos referimos a ella, a la ética, no tenemos en mente pues muchas de las singularidades que conforman esta disciplina de la filosofía y que puede ser estudiada desde el punto de vista de la historia, de la literatura, principalmente, no solo desde la filosofía. Muy bien, pues ahora les voy a compartir. Ay. ¿Se ven? Sí. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Pues aquí tenemos un patrón de sentido, una totalidad. Si intento abordar más o menos con detenimiento algunos de los aspectos, algunos de los aspectos que ahora les estoy mostrando en esta primera diapositiva, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Por eso, pues les ofrezco disculpas
Sí, en ocasiones voy muy rápido, sí, en otras me detengo para reflexionar y profundizar un poco más en algunas de las ideas que les voy a presentar. Como pueden observar, está dividido en 4 secciones. El nacimiento de la ética en Grecia, ética y salvación, es decir, la ética en la Edad Media. Después, la ética en el mundo laico, que correspondería a la modernidad, a la descomposición del sistema feudal, al inicio de los estados-nación y después a los constantes conflictos que se verificaron en las diferentes sociedades en Occidente. Ahorita hago una aclaración al respecto. La cuarta parte está destinada a considerar lo que algunos autores han denominado la crisis de la ética. Y en la actualidad vivimos dentro de una especie de situación en la que no podemos hablar de la ética, sino de perspectivas éticas, que en muchas ocasiones van en un sentido o van en otro. Me llama la atención que cuando se habla de ética, se piensa en una sola ética, tal y como se quedó en la época de la Ilustración con Kant. Es decir, la tensión que se resuelve desde el punto de vista de pensamiento en la síntesis entre el idealismo y el empirismo en Kant. En el caso de la ética, la influencia de la naturaleza o el colocar al ser humano en la naturaleza y la perspectiva de su comportamiento y de la ética en la naturaleza en tensión con el que el individuo sea colocado dentro de la sociedad. ¿Qué es más, qué tiene más peso? ¿Cuál es la influencia más poderosa? ¿La influencia de la naturaleza o la influencia de las relaciones sociales en el comportamiento de los seres humanos? Kant lo resuelve para dar paso a un formalismo ético. Perdón. Pero la ética no se detuvo ahí. Y sin embargo, y esta es una impresión que tengo, ustedes me dirán si no, parece como que no seguimos el paso de la reflexión filosófica y ética después del siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se plantea un perspectivismo ético, sobre todo por 2 tendencias, por la filosofía de Nietzsche y por el marxismo. Vamos a ver por qué ocurre esta perspectivización de la ética y cómo en la actualidad se enfrenta el formalismo ético contra la perspectiva ética. Están en confrontación, de alguna forma, la filosofía de Kant y la filosofía de Nietzsche. Esto
da paso a que dentro de la esfera de las ideas también el ser humano reciba la influencia de las sociedades y que el sujeto quede diluido en la conformación de su comportamiento y de su conducta por efecto de las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales, de tal manera que la libertad del ser humano quede reducida a su mínima expresión, para que sea un grupo de personas las que oriente y dirija el comportamiento de los seres humanos. Me estoy refiriendo a la tendencia de considerar que el capitalismo y primero el liberalismo y luego el neoliberalismo, o inclusive en la línea del el socialismo, de la construcción del socialismo real, nuevamente la libertad individual quede subsumida en los patrones que establecen ciertas élites que encabezan el Estado, para finalmente tender a la consideración de que la ética puede ser planteada como un referente crítico del comportamiento humano. De cualquier manera, no salimos de la crisis de la ética, sobre todo por este enfrentamiento entre el formalismo y el perspectivismo. Pero para poder comprender mejor la problemática actual de la ética, pues tenemos que remontarnos al nacimiento en Occidente de esta parte de la filosofía que es fundamental. Claro, me estoy refiriendo a la ética misma. Bueno, quizá les parezca chocante que me vaya a referir a Occidente, cuando hay perspectivas, sobre todo en América Latina y en el este de Europa, es decir, en las partes más excéntricas del núcleo de Occidente, en las que se pretende una cierta originalidad. Es decir, hay una intención, una maquinación de que pues tenemos una serie de características quienes vivimos en esta parte del mundo que debemos de considerar porque también está en el horizonte de nuestra tradición. Y me refiero a ¿Cuánto tiempo ibas ahí? las comunidades, a las comunidades indígenas, lo cual hace que América Latina sea excéntrica, igual que Europa del Este tenga una cierta excentricidad respecto del núcleo de Occidente. Lo que me voy a referir es al desarrollo de la ética fundamentalmente en el núcleo de Occidente, es decir, en Europa y en los Estados Unidos. Pero también nosotros tenemos en nuestro horizonte de tradición, en nuestra tradición, este núcleo, esta pertenencia al núcleo. Y pues sí, sería importante reflexionar en torno a lo que llamamos o a lo que podemos considerar ética desde la perspectiva de los grupos indígenas. Aunque se ha hecho, pues en la universidad
en nuestras escuelas seguimos teniendo como en nuestra perspectiva de comportamiento, pues el peso del núcleo de Occidente. Al respecto, podemos dialogar de si yo soy un occidentalista, de si estoy olvidando nuestra tradición indígena, que de alguna manera sí lo estoy haciendo. No voy a hablar, evidentemente, de los tlamatinimes, ni del tloquenahuaque, ni conozco muy poco de la filosofía maya o de cualquier otro grupo indígena. Porque pues yo he tenido una formación, yo no le llamo colonial, yo le llamo pertenencia, pertenezco a Occidente. Pero y sí, tengo pendiente el estudiar esta parte que me constituye también, que es la propia de las comunidades indígenas. Pero independientemente de esta discusión y de si su perspectiva como profesores es de colonialista, es decir, no, todo esto es asimilación de una cultura diferente, pues no, desde mi perspectiva pertenecemos también a esta cultura, es decir, a la cultura occidental, que tiene como núcleo, lo repito, Europa y el norte de América, y las partes más excéntricas, Europa Oriental y América Latina. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de iniciar propiamente la reflexión en torno a esto que está propuesto y que ustedes pueden mirarlo de un solo golpe de ojo. Es decir, esta es una totalidad, esta diapositiva es una totalidad de sentido. Bueno, si quieren, podemos hacer un pequeño paréntesis y si alguien tiene una duda, una pregunta respecto a esta perspectiva que estoy planteando para abordar la ética en sus fundamentos. Si no es el caso, pues entonces nos seguimos. Bueno, vamos a ver entonces esta primera sección que se refiere a los fundamentos de la ética en Grecia y de alguna manera, en menor medida, en Roma, sobre todo con la última parte, con las filosofías helenísticas que ya comparte la civilización romana. Hablaremos en primera instancia de la base fundamental de Occidente que se ubica en Grecia. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar cada uno de estos aspectos. Si profundizo en ellos, pues vamos a llevar muchísimo tiempo. Entonces, a lo mejor de una manera muy superficial voy a plantear algunas cuestiones y dejaremos tiempo para que al final reflexionemos de manera conjunta. Bien. El término fue introducido por Aristóteles en
su ética, la éthique théorie. La ética es una parte de la filosofía que estudia la conducta del hombre. Estudia. La ética es una disciplina. El término griego etikos deriva de ethos, que podemos traducir como comportamiento. Cuando el comportamiento se repite, estamos en presencia de la costumbre o hábito. Por tanto, ethos, palabra de la cual deriva ética, es el estudio de los comportamientos, de las costumbres y de los hábitos humanos. Hegel, en la filosofía del derecho, a principios del siglo XIX, plantea una distinción entre moralidad y eticidad. Y de alguna manera también estamos viendo una diferencia con lo que entendemos por ética. Si nos preguntan qué diferencia hay entre ética y moralidad, podemos decir que la ética es el estudio del comportamiento, es una disciplina, y la moralidad es el aspecto subjetivo de la conducta, son las intenciones del sujeto, son sus disposiciones interiores. Es decir, que estudiemos o no la ética, tenemos una moralidad. La moralidad es de alguna manera lo que va a estudiar la ética. Es decir, los comportamientos debajo de los cuales o en los cuales subyacen las disposiciones interiores, las intenciones, la subjetividad del individuo. No sé si me doy a entender. Así como hay distinción entre pedagogía y educación, la pedagogía es la teoría de la educación y la educación es la práctica de la pedagogía. Así también, entre ética y moralidad, podríamos decir que la ética es la teoría de la moralidad y la moralidad sería la práctica de la ética. Si no se entiende, con mucho gusto, trato de aclarar mejor la noción. Pero Hegel, además de considerar esta distinción entre ética y moralidad, introduce un término para que el sujeto de la moralidad y de la ética no solo sea el individuo, sino también sujetos más amplios, como pueden ser la familia, la sociedad, el Estado, podríamos decir, las instituciones educativas, etcétera. Bien, a esto le llama eticidad. Son los valores morales que se realizan en la historia, es decir, que cambian no en los individuos, sino en las agrupaciones de los individuos, que pueden ser la familia, la sociedad, la comunidad, las escuelas, el Estado. Entonces ya tenemos tres nociones: ética, moralidad y eticidad. El concepto de eticidad va a ser muy importante para entender la crisis de la ética. Y las posibles soluciones a
los planteamientos del formalismo ético y del perspectivismo ético. Bueno, cuando reflexionamos en los problemas éticos, cuando la forma como nos comportamos ante una situación entra en crisis, cuando se resquebraja la continuidad de los valores que están implícitos en los comportamientos humanos. Miren, siempre he pensado que para poder comprender más a fondo necesitamos profundizar en el concepto, en las palabras. La palabra valor, en particular, me remite, para no entrar en si es subjetivo, si son objetivos, subjetivos los valores, es decir, para no introducir este concepto de valor en una discusión ontológica, podemos decir que el valor es una decisión. Decidimos, por eso los valores son polares. Decidimos polares, es decir, que siempre van en dualidades. A un valor siempre le corresponde un antivalor, sobre todo en la conducta humana. Un valor es, por ejemplo, la honestidad, la valentía, la honorabilidad. Y elegimos entre no ser honorables, entre la deshonestidad, es decir, entre una polaridad. Por tanto, un valor es una elección. Esta elección la hacemos a partir de un juicio, los juicios de valor. Y si queremos que nuestro comportamiento vaya en el sentido del valor que elegimos adoptar, entonces estamos o necesitamos más bien de una fuerza para no caer en la debilidad y debido a nuestras necesidades y a nuestros intereses, adoptemos o decidamos el antivalor. Es decir, en lugar de ser honestos, deshonestos. En lugar de decir la verdad, decir mentira. Para decir la verdad, decir mentiras. La verdad es un valor. La honestidad es otro valor. Y tenemos que tener un juicio o debemos de reflexionar en torno a lo que estamos haciendo y debemos de justificar lo uno o lo otro. Es decir, tenemos que legitimarlo. La legitimación es la racionalidad de origen de algo, es decir, lo que fundamenta el sentido de algo. Bien, cuando la continuidad de lo que nosotros considerábamos un valor está en peligro, es decir, se resquebraja, ya no funciona, es entonces cuando de manera recurrente reflexionamos en torno a los problemas de la ética. Y este es el caso, los problemas que plantea la inteligencia artificial nos lleva o conlleva la necesidad de volver a la reflexión sobre la legitimidad, es decir,
sobre la racionalidad que fundamenta en un sentido o en otro sentido nuestro comportamiento, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Bien. Bueno, esta es una introducción y en ella hemos, como le digo a mis alumnos, apelando a Dora la Exploradora, 3 conceptos. Ética, moral y eticidad. Y la necesidad que tenemos como seres humanos de reflexionar en torno a estos problemas que en la tradición occidental se plantean como éticos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Diapositiva. Las diapositivas no las hice con inteligencia artificial. Pero, pues, me gusta la iconicidad. Es decir, aquí tenemos a un guerrero caído y que se trata de levantar, y esto representa la arete. Y aquí tenemos a alguien reflexionando sobre el ágatos. Estos 2 conceptos que están en los fundamentos, en las nociones de la ética, son importantes. Y ahorita vamos a ver cuándo surgen históricamente, porque si no vamos a considerar que esos griegos eran unos genios, y en cierta forma sí lo son, sí lo eran, sí lo fueron, pero lo fueron por condiciones históricas, por el contexto en el que se ubicaron. Bueno, ágatos, o agatos más bien, es el bien o lo bueno. Y también quien es bueno, también recibía el calificativo de agatos. Incluso en griego también era un nombre, el nombre de agatos. Bien, ¿qué es el bien? Es una buena pregunta. Así de pronto, el bien es el objeto de la voluntad. De la voluntad de obtener aquello que tenga la capacidad para satisfacer de manera directa o indirecta a alguna necesidad humana. Bien, objeto de la voluntad de aquello que me va a permitir obtener algo que va a satisfacer alguna necesidad de manera directa o indirecta. Pero podríamos complicarnos un poquito más el asunto y considerar que el bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. El bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección.
es decir, que es perfecto o que tiende a la perfección en ese género. Ese es el bien. Y el bien puede ser algo material o puede ser algo inmaterial. Puede ser un comportamiento humano. En el caso de que nosotros querramos establecer las cualidades o la cualidad de ese bien, vamos a hablar de lo bueno. Y quien se comporta de manera regular, apegándose al bien, aquello que en sí mismo tiene el complemento de su perfección en su género, en el género, es decir, en la manera de comportarse, entonces es bueno. Igual un objeto va a ser bueno. El agatos va a estar en el telos, que es el telos en la finalidad del ser humano. Y agatos, perdón, el bien o lo bueno que es el agatos, se traslada, o más bien lo podemos representar como la excelencia. Hablar de calidad de la educación, hablar de la excelencia de la educación. Es decir, hablar de si es bueno, si está el bien en lo educativo, si es excelente, que es el superlativo de bien. Pero siempre va a ser excelente y el ágatos siempre va a estar en función de un telos, es decir, del fin por el cual existe. Pero a este concepto de arete se le agrega otra idea más, que es la de la virtud. Es decir, que arete también puede ser traducido como virtud. Y nosotros consideramos que la virtud es fuerza. Desde el punto de vista etimológico, la palabra virtud deriva de la palabra vir, B-I-R. De ahí deriva también la palabra varón, que es hombre, y se asociaba al hombre la fuerza. También deriva la palabra virilidad. La virilidad es la fuerza. Para poder, en el caso de la ética, destinar nuestras acciones al bien, al agatos, necesitamos de fuerza. Cuando reflexiono un poco en el concepto de arete, me recuerda la Guerra de las Galaxias. ¿Se acuerdan cómo? Supongo que lo... ¿Se acuerdan cómo se despedían? Decían que la fuerza te acompañe. ¿Qué es lo contrario de la fuerza? La debilidad. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El vicio. Aquí dirían los psicólogos, no, pues es que ya se están yendo demasiado a la estratosfera. Están reflexionando de una manera que en muchas ocasiones
es difícil seguir. Sin embargo, creo que pues no es tanto que el asunto se vaya complicando como todo saber o todo conocimiento, sino que tengamos la paciencia y la prudencia, que son dos valores, dos virtudes que son indispensables de atender para el conocimiento o para poder conocer algo. La psicología va por otra parte. La filosofía es una reflexión general. En todo caso, también intenta fundamentar la propia psicología. Pero bueno, estamos en el ámbito de la filosofía. Ser virtuosos es ser fuertes. Cuando somos fuertes, adoptamos valores que van a permitir obtener lo que requiero, lo que deseo, o bien satisfacer una necesidad. Si no lo consigo, es que no tengo la arete, soy débil. Aquí está el hoplita, griego, tirado. La fuerza consiste en levantarse de donde está. Por eso, toda la ética griega es de agatos y arete. Muy bien. Vamos a continuar. Uy, ya son 11:52. Bien. La comunidad primitiva en Grecia, la comunidad primitiva en Grecia, hacia el siglo VI, se empezó a descomponer. En estas primeras fases del desarrollo histórico de Grecia, quienes constituían la clase dirigente eran los terratenientes, alrededor de los cuales tenían trabajadores. Pero a medida que se fue complejizando la sociedad y en la medida en que hubo confrontación con otros grupos humanos y hubo migraciones del norte hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Los griegos algunos griegos empezaron a comercializar algunos productos, a convertirse en comerciantes. Con el desarrollo del comercio se generó una nueva clase social, la de los comerciantes. Llegó el momento en que los terratenientes, que dominaban a la mayor parte de los habitantes de esas comunidades, se enfrentaron con los comerciantes. Y los comerciantes, para poder derrotar a los terratenientes, se los estoy contando con peras y manzanas. Para poder derrotar a los terratenientes, se aliaron con los agricultores. Al aliarse con los agricultores, les ofrecieron quitarles las tierras a los terratenientes y repartírselas
a los agricultores, para que ahora trabajaran para ellos y ellos ellos comerciaran y siguieran enriqueciéndose. Y de esta manera se generó una reforma agraria que les permitió a un conjunto mayor de individuos en estas comunidades antiguas tener los medios necesarios para armarse, para alimentarse, para obtener un caballo. Y con esto empezaron a expandirse. A los terratenientes los hicieron a un lado, los comerciantes siguieron enriqueciéndose y se formó el primer estado. Aquí hay una ruptura con la comunidad primitiva. Mientras los terratenientes fueron quienes dominaron la sociedad antigua en Grecia, el agatos y el arete fueron asociados al nacimiento, a la nobleza. Con la nueva situación que les permitió a los griegos armarse y conformar un estado no tan, sí con la tierra, pero ahora con el comercio, estos conceptos cambiaron. Ya no iban a ser atributo de quienes habían nacido en el seno de determinadas familias. Incluso hoy sigue habiendo esta idea de que el nacimiento es muy importante. Los cromosomas influyen, pero sobre todo son las condiciones sociales las que imperan para establecer una distribución de el poder, la riqueza y el prestigio dentro de la sociedad. Es la que estratifica. Ya no, en el caso de esto es del primer estado griego, hacia el siglo IV, hacia el siglo V, IV antes de Cristo, sino a lo largo de la historia, o más de la historia de este pueblo, que les va a permitir primero expandirse, obtener los esclavos que necesitan, y teniendo los esclavos debido a esta reforma agraria, esto les va a permitir que muchos griegos dejen la actividad del comercio o la actividad agropecuaria, es decir, el ganado, de dedicarse a la ganadería o a la tierra, y les va a permitir tener el ocio para reflexionar en torno a la filosofía, a la historia, a la ciencia. Es decir, sí hay genialidad en Grecia, pero también debemos ver cuál fue la condición histórica que les permitió esta reflexión. Y ahora también se los digo a los alumnos, para poder estudiar necesitamos condiciones sociales, teniendo las indispensables condiciones sociales, igual que los profesores, para poder dedicarse a la docencia de tiempo completo, pues también es indispensable condiciones materiales y concretas que se dan debido a condiciones históricas particulares. Y este es el trajín constante de la historia. Muy bien. Aquí tenemos que una vez conformado el Estado griego,
como un estado esclavista, no como una comunidad primitiva, con el ocio indispensable para la reflexión, de tal manera que en muchas ocasiones decía Sócrates que se levantaba y alzaba los brazos o ponía los brazos en esta forma y llegaban dos esclavos para ponerle la túnica. Ni siquiera necesitaba vestirse. Y en ocasiones, en muchas polis griegas, había un mayor número de esclavos que de ciudadanos. Bien, es importante hacer estas acotaciones porque pues esto no es producto solo de la genialidad del pensamiento, sino sobre todo de las condiciones muy concretas que se dan en cada tiempo, en cada época, en cada era. Bien, al ya no asociar el arete y el agatos a la nobleza por nacimiento, dio paso a que los sofistas como Protágoras, Gorgias, Hipias y Trasímaco empezaran a ir de polis en polis ofreciendo sus servicios para enseñar la virtud, para enseñar el arete. A fin de cuentas, la virtud, el arete, podían ser consideradas como un conjunto de técnicas para el correcto vivir en la sociedad. Y era importante que hubiera una funcionalidad social en virtud de que entre las polis se peleaban. Y también las polis tenían enemigos externos, que eran las entidades imperiales, como Macedonia al norte, que va a terminar dominando Grecia, pero al mismo tiempo los griegos van a sumir en su cultura a los macedonios y esto va a potenciar para el dominio del Medio Oriente, en donde en esta época, hacia mediados del primer milenio antes de Cristo, Mesopotamia y Egipto seguían siendo potencias dominantes. Imagínense, los griegos, el corredor de Canaán, Siria, lo que es Siria-Palestina, entre estos tremendos imperios, pues tuvieron un desarrollo muy particular, siempre en contraposición o siempre en defensa de estos grandes imperios que tenían condiciones muy particulares para el desarrollo material y cultural. Bien, la legitimación de la virtud del arete no era por la nobleza de estirpe, como lo habíamos dicho, tampoco estaba necesariamente ligada a factores incontrolables, como la riqueza, la fortuna, la habilidad retórica. La virtud y el arete se podían enseñar, se podían aprender. Y era importante aprenderla mediante la educación que ofrecían los sofistas para que hubiera una funcionalidad social de los comportamientos. Sí, que se comportaran bien por el bien de los individuos, pero sobre todo por el bien de la polis. El éxito se podía conseguir no por haber nacido en una familia,
sino porque se podía aprender. La polis y el individuo podía hacer un gran esfuerzo para que dentro del mismo arete poder conformarse dentro del agatos. Bien. Ahí, más o menos tenemos bueno, vamos a dedicar otros 20 minutos, 25 minutos antes de, y ahorita creo que poniendo estos cimientos sería, pues yo me daría por satisfecho en la comprensión de la ética. Después vamos a plantear el problema fundamental en el que nos encontramos, que es el del formalismo y el del perspectivismo éticos. Bueno, Sócrates y Platón, que viven hacia el siglo cuarto, tercero, también tienen el ocio necesario para aplicar la mayéutica. Es decir, preguntar, ¿qué es la valentía a los soldados? ¿Qué es la honradez a los comerciantes? ¿Qué es la templanza a los agricultores? Y dialogar. Solo que a Sócrates no le gustaba escribir. Decía que escribiendo como que se quedaba petrificado el saber, el conocimiento, y que éste debía de tener su propia dinámica porque cambiaba constantemente. Por fortuna, su discípulo Platón era de la idea de escribir, y teniendo como uno de los personajes centrales a Sócrates, pues nos dejó esta obra importantísima de los diálogos de Platón. Algunos han considerado que todo el desarrollo del pensamiento en Occidente podía ser solo unas apostillas o unas notas al pie de página o al calce de el rollo en el que escribió Platón los diálogos. Para ellos tenía que haber un patrón seguro de los juicios morales, porque sin la virtud, los juicios morales, que eran las reglas para el correcto vivir, para el agatos, se podían enseñar, y de lo que se trataba era de conversando, dialogando, imponerse al otro. Entonces no había un criterio seguro. Es decir, ¿cómo podemos plantear la verdad? ¿Cómo podemos plantear que esto corresponde a lo que decimos, corresponde a la realidad, si todos ven la realidad de diferente manera y todos van a decir y opinar de manera distinta en cuanto a cualquier tema y en particular en cuanto a los juicios morales? Para escapar de esta viscosidad de las ideas y de las opiniones, Platón considera que es necesario
reflexionar desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista del ser. Y en nuestro ser están las ideas. Pero estas ideas son como sombras. No son plenamente lo que estas ideas, lo que son en su estado pristino, que son universales, necesarias, eternas, que es a lo que aspiramos. Eso lo encontramos antes de la vida. Antes de caer en esta existencia, nuestra existencia pertenecía al mundo de las ideas. Y que al caer en desgracia, en esa existencia en el mundo, solo veíamos de manera pálidas las ideas. Por eso teníamos que hacer un gran esfuerzo para que mediante el diálogo pudiéramos ir en pos de aquello que es universal, necesario en su cumplimiento, que es de esa manera y no de otra, y que no cambia. Porque de esa manera vamos a estar seguros de lo que es y por tanto vamos a estar seguros de lo que debemos hacer. Y eso está en las ideas. ¿Qué son las ideas? Pues son como moldes. Sí, todos conocen las gelatinas. Si le quitan el molde a la gelatina, pues las gelatinas quedan primero según el molde, pero una gelatina no se parece a la otra. Los moldes serían las ideas y las gelatinas, que son diferentes entre sí, unas salieron bien, otras salieron mal, sería el mundo en el que existimos. Esta es la manera en que Ostergaarder le enseña a Sofía, a su hija, el mundo de las ideas. ¿Qué son las ideas? Es un problema ontológico, metafísico. Descartes decían que era res extensa. No, había res extensa y res cogitans. Es decir, las ideas no tienen extensión. No se pueden medir, no tienen ni ancho, ni altura, ni profundidad. Son rex cogitan. Lo que son, pues es un problema ontológico. Pero para Platón hay que ir en busca de las ideas. Y dado que estamos en el mundo y el conocimiento, el saber, las creencias son reminiscencias de nuestra existencia en otra parte del universo, de la existencia, en el mundo de las ideas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo mediante el diálogo para ir en pos de ellas. Todo hombre reconoce lo que es razonable y por tanto lo que es justo y lo que es injusto. ¿Por qué? Porque recuerda, si se enfrasca en un diálogo, en una sistematización dialógica, pues puede ir penetrando más y más. En el mito de la caverna, los individuos ven puras sombras. Se tienen que quitar las cadenas para poder ir hacia el mundo de 3 dimensiones, ir más allá de las sombras, lo cual se puede realizar, claro, con gran esfuerzo, con arete,
pero también apelando al diálogo, un diálogo particular, un diálogo para la verdad, no un diálogo para el poder, como lo sugerían los sofistas, no dialogar para decir, a ver, de qué cuero salen más correas. A ver, yo no te conozco, estamos dialogando y yo me voy a imponer a ti. ¿Por qué? Porque dentro de la condición humana así nos comportamos. ¿Cuál es la condición que en el diálogo, el banquete de Platón, señala para que el diálogo se plantee para la verdad y no para el poder? La amistad. No, la condición sine qua non, hay diálogo para la verdad, según Platón, es la amistad. Y la amistad se fomenta mejor, diríamos ahora, en las cantinas. El equivalente en Grecia de nuestras cantinas, es decir, donde hay bebida y donde hay comida, el equivalente en Grecia es el simposio. Sí, nuestra palabra, siempre digo que en los simposios falta la comida y la bebida para que sea simposio. Pero bueno, entonces reconocemos porque recordamos. Y sabemos y conocemos mejor mediante el diálogo, mediado por la amistad, para ir en pos de la verdad. El bien máximo es elevarse a la contemplación de las ideas, sin ulteriores fines prácticos. Esto es lo que concluimos en una primera instancia de la filosofía platónica. Para muchos, pues, incluyéndome a mí mismo, esto es algo tendencial. Las ideas, la verdad, la arete, el agatos, son tendencias o son ideas que siempre están por encima de nosotros, pero que pueden ser capaces de jalarnos en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño, en nuestra forma de ser humanos. La filosofía de Platón, pues, es básica. No podemos entender Occidente sin Sócrates y Platón. Además de intentar ir en pos de las ideas, dejar los fines prácticos, también en la medida de lo posible, para que no nos cieguen, hay que abandonar las emociones, hasta donde se pueda, tendencialmente. Sin embargo, Platón seguía siendo sensible al nexo entre la virtud y la política. Y decía, no todas las virtudes son para todos. Diferentes virtudes corresponden a diferentes papeles sociales. Y los papeles sociales están en el ámbito de la política. Rompemos vínculos con el mundo sensible. No lo podemos hacer. Es una invitación. Puede estar, ahora sí, como un ideal, como una utopía, pero es una hermosa utopía. Bueno, con esto llegamos a la culminación de la ética clásica.
con Aristóteles. El principio de la legitimidad en la ética no está en la eficacia práctica y política de la conducta para que sea funcional a la polis, como decían los sofistas. También, según Aristóteles, tampoco están necesariamente en la estructura metafísica del ser. Por más que querramos establecer criterios seguros para actuar de manera segura, como lo pretendía Platón, según Aristóteles, desde el punto de vista metafísico, ontológico, el principio de legitimación de la ética en busca del agathos y del arete, que necesariamente implica la libertad humana, está en el hombre mismo, está en las disposiciones o facultades que pertenecen naturalmente a todos los que pertenecemos al género humano. Está en la naturaleza. El fundamento ético que está en la naturaleza es también el principio que mueve a cada individuo desde dentro. No es algo que nosotros vayamos a adquirir o algo que vayamos a aprender, sino que ya lo tenemos, como si hubiéramos sido programados, como si estuviera en nuestro software, en nuestro hardware y en nuestro software, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra fisiología, pero también en la manera en cómo se conectan las neuronas, en la manera como pensamos, y que esto nos lleva a conocer en el mundo. Está en la naturaleza y los principios que nos mueven para pensar y para ir en pos de la mejor conducta posible está dentro, está en las facultades, está en los impulsos que tenemos, que están inscritos en el ser humano para ponerlos en práctica. Y esto responde de una manera didáctica más clara a la ley de uso. Si la vista está hecha para ver, el sexo para la reproducción, ¿para qué está hecho el pensamiento, la reflexión? Para actuar de manera adecuada. Para, como dicen los sofistas, para la funcionalidad social, en aquel entonces la polis, para buscar la trascendencia en este mundo, sea recordando, o como lo va a proponer posteriormente, se va a proponer y va a dominar en la Edad Media para algo mejor que la vida, pues mientras tenemos una vida mejor, aprovechando lo que la naturaleza nos proporciona. Los movimientos y tendencias dependen del orden total del cosmos. Y así como se mueve en la física clásica, en la física cuántica, de acuerdo a cómo funciona la biología, la química, también nuestra manera de ser, que está en nuestra naturaleza, nos da los elementos, las herramientas para la reflexión, para el diálogo, para buscar, puede ser mediante el acuerdo o no, según Platón, si hay amistad o no. Entre los alumnos
generalmente se gesta una cierta amistad o por lo menos simpatía. Y al menos eso, bueno, para una trascendencia en vida, si es que creemos en esas cosas. En fin, ¿por qué con Aristóteles y con Platón llegamos a la culminación de la ética clásica? Porque hay una fundamentación natural del comportamiento ético y hay una primacía platónica de la contemplación de las ideas que nos van a arrastrar mediante el diálogo y mediante la amistad, si la hay, a ser mejores. Aquí tenemos los elementos que son el fundamento de la ética en Occidente. Y nosotros, como parte, aunque sean los extremos de Occidente, también participamos de ello. Bueno, ya son 12:26. Déjenme plantear rápidamente. No me voy a ir a la ética de la salvación. Y es solo una diapositiva. Perdón. La naturaleza y la sociedad, que son temas centrales en la ética laica. Nos comportamos, como ya se los había dicho, por naturaleza, porque así está inscrito en el orden del cosmos universal y nosotros dentro del cosmos. O porque estamos inscritos dentro de una sociedad y la sociedad influye en nosotros y tenemos ciertos espacios de libertad para inducir nuestro comportamiento más allá de la posible determinación de la naturaleza o de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etc. Kant sintetiza la ética, todo el pensamiento de la ética hasta el siglo XVIII, con sus famosos imperativos categóricos. Vamos a explicar un poco cuando planteemos esta confrontación entre el formalismo kantiano y el perspectivismo nietzscheano de la ética. Aquí tenemos los fundamentos de la moral, que da origen a una ética material o a una ética formal. Kant no solo sintetiza la ética hasta su tiempo, sino también da un paso más con el formalismo. Cuando lo que se pretende alcanzar con nuestro comportamiento es material, está fuera de nosotros. Estamos en presencia de una ética material. Cuando está nuestro comportamiento ético, ya no depende de lo que podamos alcanzar o lograr en el mundo exterior, entonces estamos dentro de una ética formal, como lo propone Kant. La justicia, la belleza y el bien, que es lo que se pretende alcanzar con la virtud, según Platón, es algo externo a nosotros. Externo, trascendente. Según Aristóteles, el buen fin, a lo que
todos tendemos es a la felicidad, porque la felicidad es algo que ya no podemos cuestionar. ¿Para qué queremos ser felices? Ya no hay más. Todo lo que podamos preguntar, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Siempre hay un fin ulterior. Cuando llegamos a la felicidad, ¿para qué queremos ser felices? La felicidad es el único bien en sí mismo. Y aunque dice Sabater que es algo muy grandote, quiero ser feliz. Bueno, por lo menos confórmate con estar contento, aunque después no estés contento y seas infeliz. Bueno, confórmate con eso, pero es externo. El placer como ausencia de dolor, según Epicuro. El bien por la voluntad de Dios. Sin Dios nos da esa voluntad. Dios nos da la gracia, pero es Dios algo externo a nosotros quien nos la da. Por eso también colocan al cristianismo como una ética que está fuera del individuo. Según Hume, el empirista inglés, está en el sentimiento de aprobación. Yo me comporto adecuadamente porque quiero ser aprobado. Entonces nos decimos a los adolescentes, ¿no? Sí, es una ética material. Quiero que me adopten. Quiero que me aprueben. El amor propio, según Rousseau, también puede caer dentro de la ética material externa. Y según John Stuart Mill, la virtud consiste en la utilidad. Yo me conformo de acuerdo con lo que es útil. Pues bien, todo eso es externo. Si yo me comporto buscando el bien y lo bueno, en pos del agatos, empleando el arete, la fuerza, es porque está en mí mismo. Porque lo establezco como las matemáticas. Yo quiero que los otros se comporten como a mí. Yo quiero que los otros se comporten como a mí me gustaría comportarme con los otros. Es decir, yo me comporto bien con los otros porque quiero que los otros también se comporten bien conmigo mismo. ¿Qué pasa si no lo hago? Que esto es un imperativo categórico, no está condicionado. ¿Cómo puedo condicionar? Bueno, está condicionado para que los otros se comporten de la misma manera. Pero independientemente de que los otros se comporten de la misma manera como yo me comporto, yo me voy a comportar como debo de comportarme, porque es un fin en sí mismo. Está dentro de mí mismo. Ya no está condicionado por nada. Y eso es a lo que aspiro, a un criterio interno, a una conciencia moral. ¿Qué pasa si entre los seres humanos no tenemos esa aspiración, según Kant? Sí, nos vamos por las éticas materiales externas o por los imperativos condicionados. ¿Qué pasa? Nos vamos al caos. La humanidad es un caos. Me van a decir, pues efectivamente, la historia es un caos. Cuando hablamos de ética, generalmente presuponemos la ética kantiana.
Ujú. Pero no es el único planteamiento sólido en su validez que hay en Occidente. Para eso nos vamos rápidamente a Nietzsche. En la genealogía de la moral, este texto se los recomiendo a todos. Dice que toda noción de moral, agatos, arete, bueno, malo, justo, injusto, son relaciones de fuerza. Es decir, si la condición que pone Platón para que es la amistad, para que el diálogo fluya hacia la verdad y no fluya hacia la imposición, entonces, pues en realidad, la mayoría de las relaciones humanas están impregnadas de las relaciones de fuerza. Como pueden darse cuenta, Michel Foucault es un discípulo de Nietzsche. Esta es la microfísica del poder. Ahora bien, estas relaciones de fuerza no solo actúan dentro de la sociedad, sino también al interior de cada individuo. Nosotros mismos también somos un campo de batalla. Esa idea de que salen de un lado un diablito y del otro lado un angelito, y uno nos aconseja una cosa y otra cosa, y después entran en lucha, es este campo de fuerzas en el que finalmente se va a imponer el que tenga las mejores condiciones. Ahora, podemos considerar como mala la imposición. Híjoles, es una pregunta bastante difícil de responder. Dice Hegel que la autoconciencia, mientras está dentro de sí misma, permanece mirándose, pero cuando la autoconciencia sale de sí misma, se convierte en deseo. Cuando en la sociedad mexicana decimos que hay chairos y que hay fifís, que hay clasismo, que hay machismo, en que enfrente de qué estamos, de este campo de relación de fuerzas, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Nietzsche está partiendo no de Platón y Aristóteles, sino parte de los sofistas y parte de los presocráticos. Nietzsche ve que, se los voy a decir en términos muy con peras y manzanas y también un tanto vagos. Dice, cuando un individuo se imponía a otro o cuando un grupo se imponía al otro, eso se debía a que los dioses le sonreían.
pero que venció uno sobre el otro. Esto también genera la, la metáfora del amo y el esclavo. Pero, ¿qué hubiera pasado si el amo que venció al esclavo hubiera sido vencido por el esclavo? ¿Hubiera estado mal? ¿Está mal que uno se imponga sobre el otro? Pues no. ¿Está mal que se me imponga? Pues no partimos todos de un mismo sitio en la carrera, en la competencia, en la que generalmente nos enfrascamos dentro de la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, sí, Platón y Sócrates, y en cierta forma Aristóteles menos, estiman que pensar es más importante que actuar. Entonces, este es el subterfugio para que los que se desarrollan en el pensar se impongan a los que se imponían por su actividad. Después, en el medio judío, en el cristianismo, se van a imponer quienes tienen relación con Dios, que son resentidos, que no disfrutan, según Nietzsche, ni del vino, ni de las mujeres, ni de los placeres sensuales. ¿Por qué? Porque son débiles. ¿Por qué no tienen suficiente fuerza? Porque son más chaparritos. ¿Por qué no les gusta pensar? Y entonces inventan el subterfugio, según Nietzsche, de la relación con Dios para imponerse a los que por la acción y el pensamiento se impone, porque todo es un campo de fuerzas. Y en este campo de fuerzas, el comportamiento de cada individuo es el resultado del equilibrio de sus propios impulsos. Por tanto, la conciencia moral no es una instancia suprema, es una máscara de juegos de fuerza. Los sacerdotes, para poder obtener el poder y para poder someter a los que por actividad o pensamiento se impone, inventaron la religión. Y Sócrates y Platón se van por las ideas porque se van a desarrollar en ese campo para imponer, y menos en la actividad para imponerse a aquellos que quieren fusionar el pensamiento y la acción. Estoy dando a entender, lo estoy poniendo en peras y manzanas. Si es un juego de máscaras, la conciencia moral no determina, se limita a registrar. Y como aquí lo dice, esto que encontré, si se lee, no existen fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos. Para algunos, el psicoanálisis también tiene una perspectiva similar a la de Nietzsche. Y Freud también, de alguna manera, es heredero de Nietzsche. Por eso Freud se va por la ciencia y no por las humanidades.
el sujeto de elección moral se desvanece. No existe el individuo responsable al cual estaba dirigido el imperativo moral. Va a estar diluido en la sociedad, y en la sociedad las élites que se van a imponer por el subterfugio que quieran, se van a imponer por las mañaneras, se van a imponer por el manejo de los medios de comunicación, por lo que ustedes quieran. Los otros hacen mal en dejarse imponer. Por tanto, lo bueno y lo malo está en la perspectiva de cada sociedad y está en la historia. De ahí que Marx plantee la lucha entre proletarios y burgueses. Está en la historia. Con esto terminamos. Ponderar al sujeto y establecer un proyecto de liberación, de autoliberación, como lo pide Nietzsche, de crítica, de autocrítica, que es lo más difícil. Para poder ser diferentes nosotros mismos, debemos de criticarnos. Por tanto, no debemos pensar en una doctrina de imperativos, sino en una filosofía de la historia. Y no, perdón, ni tampoco en filosofías de la historia. Sí en una doctrina de bienes, de una dirección que retoma, por ejemplo, el pragmatismo de Peirce o del neopragmatismo de... se me olvidó el nombre de este filósofo norteamericano. En todo caso, plantear una ética como diálogo social, donde valores y reglas entre individuos y grupos esté dado por el diálogo, a la Platón, fomentando la amistad. En un constante proceso que construya y que desinstituye o que desinstituya, de constante prueba y ajuste y de reflexión constante. Bueno, pues, perdón por haberme alargado tanto. Y pues, aquí dejamos esta charla. ¿Cuáles son los intríngulis, las dificultades de la ética en esta coyuntura en la que nos toca reflexionar en torno a la inteligencia artificial? Pues muchas gracias. Pues, querido doctor, muchísimas gracias por todo este trayecto que nos ha hecho, esta clase de historia de la ética que nos lo ha resumido. Hablo a título personal, quienes no estamos avesados en el tema, agradezco yo a título personal este acercamiento que nos da. Me voy con muchas reflexiones, con muchas anotaciones para poder sentarme un ratito este fin de semana y reflexionar todo esto que nos ha compartido. Si después nos hace favor de compartirnos esta presentación, querido doctor, para cuando mandemos la grabación, enviarla también, lo podríamos hacer. Nos quedamos con muchos elementos: ética, moral, eticidad, ¿no? Esta sugerencia de Platón de se conoce mejor a partir del diálogo construido desde la amistad. Es decir, me quedo con muchos elementos que a la hora de la práctica de la didáctica con los estudiantes se trata de estar haciéndole al policía de esto utilizó la inteligencia artificial, entonces o se trata más bien de un diálogo desde la amistad. Me quedo con muchas reflexiones. Tenemos 10 minutos para cerrar esto.
No, ninguno, al contrario, creo que fue bastante interesante esta exposición que usted nos hace y yo les agradecería a algunos si ustedes quieren algún comentario muy breve sobre esto que acabamos de revisar con el doctor Arturo. Dice acá Federico Guillermo, claro, sí, compartir la presentación. Bueno, pues ya le pedimos la presentación al doctor con mucho gusto. Lo que señala a propósito dice Claudia Espinosa, lo que señala a propósito dice poder es justo lo que guía a la neoretórica, para lo cual la lengua sirve para convencer al otro y no para comunicarse. Muchas gracias. Muy enriquecedor. Bueno, pues eso es lo que comenta. Pues es lo que digo. Si tenemos algún comentario muy breve, lo podemos poner por acá. Un comentario nada más, al margen, no se les olvide colocar su nombre en el chat completo para poder colocar la asistencia. No sé si se me fue algún otro comentario, Charito, dentro del chat. No, ¿Verdad? no. Ok, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que sí es importante reflexionar todos estos elementos que nos hablaba usted, doctor, acerca de la ética, de la moralidad, y esa distinción me dejó con muchos entendimiento de lo que estamos haciendo, de la eticidad, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso nos quedaremos y profundizaremos con estos elementos. Si no hay algún elemento que ustedes, algo más, yo le agradezco muchísimo al doctor Arturo. Dice aquí el doctor Pineda, gracias por asistir, doctor. Mi reflexión, somos portadores de eticidades diversas de acuerdo a nuestros grupos de pertenencia y de referencia, los cuales regulan nuestros comportamientos y es desde allí que hay regulaciones entre la producción social, consumo y difusión de valores. Gracias por la aportación, doctor Pineda. Sí, si me Dice permiten, Diana, termino con este comentario, Doc, y le doy la palabra. Dice Diana Portillo, sería interesante conocer la adquisición y comprensión de todos estos conocimientos tan humanos a la integración de la base de datos de la inteligencia artificial. Sí, a ver si sería interesante este comentario que hace Diana. Y la intención, pues básicamente de esta primer paso que damos es sobre fundamentos de ética y que creo que el doctor Arturo nos lo sistematiza, nos lo sintetiza en menos de 2 horas. Era poder como darnos una perspectiva hacia dónde y desde dónde vamos a leer estos aportes o trabajo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Para eso era básico para nosotros iniciar con el doctor Arturo Torres. Le doy la palabra, doctor, para ir cerrando. sí, rápidamente me faltó comentar que también es un elemento importante esta tensión entre naturaleza y sociedad. Somos como somos porque queremos ser, porque así está dado en nuestra naturaleza, o somos como somos por influencia social. De la tensión entre naturaleza y sociedad surge la ley positiva, surge el derecho, surge a ver, pongámonos de acuerdo en mínimos. Si te pasas de aquí, te vas a la cárcel. O te desaparecemos del mapa. Falta desarrollar toda esa parte que está pues muy ligada a este tema fundamental, que es el de la tensión entre naturaleza y sociedad. Sí. Muchas gracias. Nada más como consulta, ¿cómo vería usted generar un código de ética en el uso de la inteligencia artificial, doctor? Cuando dijeron, vamos a generar un código de ética, se van a la tradición de la ley natural, de la ley positiva. Es decir,
Ontológicamente dicen, no vamos a estarnos con cuentos de si las ideas y la amistad, no. Vamos a establecer el código, un código. Pero si no le ponen dientes, pues ya su positividad palidece. Uh-huh. Y entonces que, como lo hace, por ejemplo, San Agustín, dice, no, eso de estar poniendo reglas son muy complicadas. No, imagínense, los de derecho se pasan años estudiando leyes y nunca terminan. Dice San Agustín, y de alguna manera, tanto Jesús de Nazaret como Kant, como San Agustín, se van a algo sin reglas. Jesús dice, haz con el otro lo que quieras que hagan contigo, que lo vuelve a repetir en su imperativo categórico Kant. Y San Agustín dice, ama y haz lo que se te pegue la gana. Muchas gracias, doctor. Sí. Pues como referencia, pero el código como referencia. Y ahí van a tener que tipificar las conductas. Y pues bueno, ¿cuál va a ser la relación de ese código con el código de la UNAM? Con los códigos civiles. Pues no lo veo como una tarea inútil, pero tendría alcances relativos, ese código. Muchas gracias. Compartiré pantalla y pues en este sentido, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, el programa de Pedagogía y el Seminario Permanente de Innovación Didáctica, le agradecemos y le otorgamos esta presente constancia al doctor Arturo Torres por impartir la plática Fundamentos de Ética en el marco del ciclo de conferencias sobre ética e inteligencia artificial. Por mi raza hablará de espíritu. Es Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, 23 de agosto del 2024. Pues, querido doctor, muchísimas gracias a usted, a todos los que asistieron el día de hoy. Gracias por aguantarme en esta aburrida sesión. Perdón. Al contrario, nos dio muchos elementos a reflexionar. Estaremos compartiendo esta información y los invitamos. Antes de irnos, el 13 de septiembre a las 11 de la mañana tendremos la siguiente sesión. Todos están invitados. La inteligencia artificial en el contexto académico. Nos acompañarán Arturo Salcedo y Jorge Pérez, que por ahí andan. Pues por aquí nos vemos. Gracias a todas y a todos. Iniciamos el semestre con mucha reflexión sobre todo esto que nos está ocurriendo con la inteligencia artificial y así debe ser. Un abrazo, bonito fin de semana a todas y a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Gracias.